Hay diferencias, pero efectivamente es profesor de economía y doctor en económicas, pero todavía hay diferencias. Y además es que no escucha el toro, pero tampoco el Banco Central Europeo, porque el señor de Guindos acaba de pedir perdón por no haberse enterado de la inflación. Y efectivamente, cuando menos desde junio del año 2021, en esta casa se viene anunciando que la inflación llegaba. Se nos tildó de todos, de catastrofistas, de agoreros, etcétera. Pues desgraciadamente nos hemos quedado cortos. Yo sabes que pienso que ellos sabían perfectamente que iba a ocurrir, pero que por razones políticas, fundamentalmente de manejo del tenderete europeo, han preferido hacer así para ahora ellos poder gobernar mejor la situación. Pero además, porque era una evidencia, o sea, no éramos solo nosotros. Es verdad que muy poquita gente más, pero bueno, no éramos solo nosotros los que estamos viendo aquí, esto va a pasar. Pero prácticamente, porque no se quería ver la realidad, que está muy vinculado a los temas medioambientales, como veremos. Pero centrémonos en primer lugar en los asuntos de los alimentos, porque mi teoría, y también la hemos comentado aquí, es que el ciudadano medio no tiene una inflación, no está sufriendo una inflación del 5,9%, es muy superior. Sí. Porque de los 25 productos, de los 430 que hay en el IPC, que han subido sus precios en el último año más del 18,9%, 22 son alimentos. Pero es que el azúcar, la leche y demás, aceite, etcétera, han subido más del 30%. Y esa es la realidad. ¿Y qué ha hecho además este gobierno? Bajar el IVA, básicamente, a las pastas y poco más. Lo que está haciendo es desplazar, es decir, nos estamos empobreciendo en asuntos de alimentación, se está desplazando el consumo de carne y pescado es decir, de proteínas a hidratos de carbono. O sea, que es el colmo. Y en este sentido, lo que hay que poner de manifiesto, las cifras sobre la mesa. Ha subido 2 décimas la inflación, una en el provisional y otra más ahora, cuando se ha hecho definitivo, y lo que es enormemente preocupante y peligroso es que, por vez primera casi en la historia, la inflación subyacente está muy por encima del IPC, porque en el IPC, después de fuerte subida de los precios de la energía, se ha producido una cierta bajada, no en el mes de enero, porque en el mes de enero se ha visto claramente el efecto del fin de la subvención al combustible, a la gasolina y al gasóleo, que tuvo una bajada de 3 décimas cuando se aplicó en abril del año pasado y que ahora ha provocado una subida de 4 décimas. Pero dicho lo cual, es que el resto de los productos han subido y lo grave es la subyacente, el núcleo duro, en el que se quita del cálculo la energía y los alimentos frescos, que son los más volátiles. ¿Y aquí qué hay? Pues en primer lugar, y lo hemos dicho también en muchas ocasiones, y no lo quiere ver nadie, los costes medioambientales. El último ha sido el impuesto a los plásticos, que no había por qué introducirlo ahora, que ha sido lo último, que no había ninguna obligación. Bueno, pues con efectos 1 de enero. Y luego, por otro lado, que es lo más preocupante y lo que también están negando, no se asusten los televidentes, que ahora lo explico, es lo que técnicamente llamamos efecto segunda ronda. Y eso ya se está manifestando. ¿Qué es eso? Que como queremos mantener nuestro poder adquisitivo, en lugar de reconocer que ante la inflación somos más pobres, y queremos mantener nuestro poder adquisitivo subiendo los salarios y subiendo, intentando los márgenes comerciales, pues lo que generas es una espiral inflacionista, precios, salarios. Y eso es enormemente peligroso porque luchar contra eso es muy complicado. Y de hecho, no hay más que recordar, como muy bien ha dicho usted, que en el año 77 tuvo que haber prácticamente un pacto de Estado encabezado por el profesor Fuentes Quintana. Oye, y tiene que ver, joder, intervenid cuando, iba a decir intervenid cuando queráis. ¿Tiene que ver en esto la subida del salario mínimo? Porque la gente del campo, por ejemplo, ya ha dicho que para ellos o suben los precios o si no, no lo pueden asumir. Vamos a ver, es que ese es el asunto fundamental. Todavía no se nota porque acaba de llegar, claro, pero se va a notar, porque hay que tener en cuenta que el salario mínimo no es cierto que sea de 1.080 euros al mes, porque es por 14 pagas y en el servicio, toda la limpieza, por ejemplo, es por 15 pagas. Por tanto, de verdad, el salario mínimo, para compararlo a nivel internacional, es de 1.260 euros desde ayer. De tal manera que ¿eso qué significa? Que al empresario, con la subida también de cotizaciones sociales, ese trabajador le cuesta 20.000 euros. Por tanto, eso es inasumible en este momento para el sector agrario, para el comercio, para la limpieza. Pequeño y tal, claro, se destruye para la limpieza, para, por ejemplo, la restauración, los que más han sufrido, y el servicio doméstico, que se está haciendo imposible. Y luego, por otro lado, es muy curioso, porque la única medida antiinflacionista que está aplicando ahora el Gobierno es que, por ejemplo, en los contratos públicos que se tiene con el Gobierno, esa subida al salario mínimo interprofesional que ha impuesto el Gobierno no se puede trasladar al precio del servicio. Va contra el margen empresarial, que ya está muy ajustado. Por tanto, el Gobierno nuevamente es absolutamente incoherente
en esta situación. De tal manera que, evidentemente, o se traslada a precios o muchos pequeños empresarios tendrán que cerrar, claro. Yo tengo que confesarte que personalmente me parece, yo creo que es una cuestión objetiva, ¿eh? En España los precios son bajos, incluso en la comparación, ya no digo directa, sino proporcional, con otros países. Lo que estoy viendo es que las medidas que se buscan para tratar de que los salarios sean un poco más, en fin, airosos, al final son bastante imposibles porque generalmente tienden siempre a cargar con alguien que ya por su parte paga una cantidad importante en términos de cotizaciones, etcétera, etcétera, que son los empresarios a los que además hoy hemos visto criminalizar, no sé qué ministra ha sido, creo que ha sido Yolanda. Efectivamente, una vez más. Pero vamos a ver, o sea, es impresentable. ¿Tú crees que creo que Yolanda Díaz ha venido a decir aproximadamente que en realidad aquí hay un gran problema, que es la casta explotadora? Bueno, es decir, usted lucha de clases. Manchester, 1907, ¿verdad? Un señor gordo, con chaleco blanco y chistera, y el puro, que va explotando a los pobres obreros y eso, ¿no? Bueno. ¿En España hay 2.900.000 empresarios? Sí, señor. Pero la mayoría pequeños. Claro, pero que es el señor de la panadería donde compra usted el pan, Yolanda. Claro. Y el fontanero, efectivamente, justo. O sea, la mayoría, el 98% de las empresas en España son pymes, pero además la mayoría micropymes. De tal manera que muy interesante todo lo que has planteado. En primer lugar, es verdad que en España los precios son más bajos, pero porque nuestro poder adquisitivo es más bajo. De hecho, siempre ponía un ejemplo. Los alemanes venían a comprarse un Mercedes a España porque era más barato que en Alemania, porque los precios se fijan en función de la paridad del poder de compra. Utilizamos siempre el ejemplo de la famosa hamburguesa, el Big Mac, que la política de precios es que cueste el mismo esfuerzo en cualquier país en términos de horas de trabajo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, los salarios. Yo estoy a favor de la subida de los salarios, pero vinculados a la productividad. Por eso, ¿qué hay que hacer? Mejorar la formación profesional, que tenemos un problema serio. Tenemos que dotar tecnológicamente. Los fondos europeos estaban teóricamente para digitalizar las pymes. Bueno, pues todavía se está esperando, por ejemplo. De tal manera que, ¿qué tiene que hacer además para subir de verdad el poder adquisitivo de los ciudadanos? La renta personal es igual a renta disponible menos impuestos. Baje usted los impuestos, que lo que ha hecho es subir IRPF y cotizaciones sociales, lo que llamamos la brecha fiscal. A ver, repite la fórmula. Momento TikTok. La renta personal es igual a la renta disponible menos los impuestos. De tal manera que lo que tienes que hacer es bajar los impuestos. Evidentemente, renta personal menos impuestos, renta disponible. Bájame IRPF, bájame cotizaciones sociales también a los empresarios y, evidentemente, la brecha fiscal se reducirá. Lo que llevamos a casa, como vulgarmente se dice, subirá, efectivamente.